Alcalde, y ahora nuestra última oradora, la ministra de Gobierno, María Luisa Romero. Antes de darle la palabra a ella, quiero recordarles que el hashtag con el que estamos compartiendo esta actividad en redes sociales es Mosaico KSI 2017. Ustedes me han visto muy ocupada en el celular, pero realmente he estado retuiteando porque el evento ha tenido muchísima difusión en redes sociales. Empiezo por agradecer a Colcherit de Israel por invitarme a compartir con este lujoso panel y con todos ustedes una reflexión que creo que es importante y oportuna sobre cómo la diversidad, la multiculturalidad, el respeto y la libertad han hecho de Panamá un gran país. Y es que, como hemos escuchado en esta mañana, son muchos los elementos que nos convierten en grandes a pesar de ser un país pequeño. Como se ha mencionado y reiterado, nuestra biodiversidad, nuestra privilegiada posición geográfica, nuestro canal, el hecho de que somos un país de diálogo, nuestro alto crecimiento económico en los últimos años, pero por supuesto, como se ha enfatizado en esta mañana, sobre todo nuestra gente que es multicultural, que es diversa, las migraciones que han llegado por los diferentes hechos históricos en nuestro país y que sin duda forman parte de esa identidad panameña. Pero pasa que cuando hablamos de la diversidad, solemos pensar en las nacionalidades, en los grupos étnicos, en las diferentes culturas. Y no pensamos tanto en que las mujeres también agregan a la diversidad de nuestro país. No sé si le pasa igual a las mujeres que están aquí presentes, pero a mí cuando me preguntan, y esto es una pregunta favorita en las entrevistas, ¿quién es María Luisa Romero? Yo empiezo por decir mujer, antes de decir que soy panameña, que soy esposa, que soy madre y demás. Y yo me atrevo a apostar que eso no es algo que le pasa a los hombres. Ellos no empiezan a definirse como hombres. Y es que a pesar de que somos el 50% de la población, seguimos siendo minorías en muchos espacios y nuestros derechos siguen siendo vulnerados. ¿Por qué? Porque históricamente la mujer ha estado en la esfera privada, en la casa, y el hombre ha estado en la esfera pública y profesional. Esto quiere decir que los espacios públicos y profesionales han sido concebidos por hombres y para hombres, y que aun cuando estemos presentes las mujeres en esas esferas, siguen siendo hechos sin considerar las particularidades individuales que traemos como mujeres, realidades distintas que no enfrentan los hombres. Así que sí, Panamá es un gran país, uno diverso, uno lleno de oportunidades, pero no podemos hablar de un Panamá diverso sin considerar los aportes que han hecho las mujeres a nuestro bienestar social. Son diversas las luchas que mujeres han dado en Panamá por cambiar nuestra historia. Gracias a la investigación de la doctora Yolanda Marco, sabemos que Panamá fue de los primeros países en América Latina para reconocer algunos derechos básicos para las mujeres, como la igualdad civil en el año 1925, cuando en España se reconoció en 1932 y en Argentina en 1954. El derecho al voto de la mujer e igualdad política, derechos consignados en la Constitución de 1946, en periodo de tiempo similar a países considerados de avanzada como Francia, que reconoció formalmente estos derechos en 1945. El derecho a la abogacía en 1925, cuando en Venezuela se reconoció en la década de los 30, por ejemplo, y en Colombia en 1942. Tomando en consideración estos avances para los derechos de la mujer, quisiera aprovechar para hacer mención de algunas de las grandes mujeres que han cambiado nuestra historia y sobre la cual definitivamente no se habla lo suficiente. Empiezo por Clara González de Beringer, tal vez la más conocida y admirada de las feministas panameñas. Chiricana, hija de madre indígena y padre español de origen humilde. En 1922 se convierte en la primera mujer panameña en obtener el título de Derecho
y en la primera universitaria. Se dedicó al fomento de la educación y la cultura, cortes juveniles, reforma penitenciaria y asistencia social. Su principal bandera de lucha, por supuesto, por la que lo conocemos, fue el sufragio para las mujeres. Pero, además de esto, fue viceministra de Trabajo, candidata a la segunda vicepresidenta de la República, primera jueza del Tribunal Tutelar de Menores y posteriormente magistrada de este tribunal. Segunda mujer que quisiera mencionar, Gumersinda Páez, mujer negra, hija de venezolano. Junto a Esther Neira de Calvo, las primeras mujeres panameñas electas en cargos públicos, diputadas en la Asamblea Constituyente en 1945. Defendió la igualdad de derechos de las mujeres, la creación de guarderías infantiles, el reconocimiento de la paternidad, la igualdad de salarios por igual trabajo sin distinción de sexo, la seguridad social para las mujeres embarazadas y también defendió a los grupos antillanos y la libertad religiosa. Marta Matamoros, primera mujer frente a un sindicato, logró el reconocimiento de derechos laborales en general, como la reglamentación de las vacaciones, el salario mínimo y, por supuesto, la iniciativa del fuero maternal que le concedió 14 semanas de licencia por maternidad para las trabajadoras en el año 1946. Matilde Obarrio de Malet, nacida en Ecuador, fundadora en 1917 de la Cruz Roja Panameña. Entre sus principales preocupaciones estaba el bienestar de los afrontillanos luego de haber sido abandonados a su suerte tras la terminación de las obras de la construcción del canal. Escribe Carlos Guevara Mann que Matilde abrió caminos a la participación femenina en la vida pública. De hecho, entre las 35 organizaciones de la Cruz Roja fundadas en el continente, solo 5 de ellas fueron lideradas por una mujer y Panamá entre esos. Por otro lado, podemos resaltar los aportes de mujeres de la comunidad judía, como Amelie de Castro, quien junto a su hermana Avelyn fundaron la primera escuela para ciegos, con el objetivo de adiestrarlos para una vida social lo más independiente posible. O a Grace de Mizrachi, quien impulsada por la necesidad de brindar un suministro constante de transfusiones de sangre a su hijo, creó la organización cívica Dar al Desvalido, que apoya la donación de sangre. O a Aida de Castro, que dedicó su vida al cuidado de los enfermos con lepra en Palo Seco. Estas mujeres no lo tuvieron fácil, pero a pesar de grandes retos, no solo contribuyeron a hacer de Panamá un gran país, con mayor respeto a los derechos humanos, con mayor libertad, con mayores oportunidades para las mujeres, sino para toda la sociedad en general. Y además comparten una característica que todas tuvieron orígenes diversos y multiculturales, demostrando una vez más cómo los cimientos de nuestro querido Panamá descansan en gran parte en esta multiculturalidad, diversidad, respeto y la libertad. No obstante, a pesar de estos grandes avances que nos legaron estas grandes mujeres, las mujeres de hoy seguimos viviendo situaciones de exclusión y de discriminación solo por el hecho de ser mujer, aunque por supuesto algunas más que otras. Y me atrevo a generalizar que las mujeres que estamos aquí hoy presentes estamos en una posición privilegiada, pero eso no quiere decir que no hemos sufrido discriminación. A veces sin percatarnos, porque lamentablemente hay muchas conductas que se normalizan. Yo quisiera contarles un poco de mi caso. Ustedes saben, la mayoría, que desde hace varios años, he enfocado mi interés general en derechos humanos en un interés y un enfoque específico en las personas privadas de libertad. Al igual que muchos panameños, a mí me formó el haber nacido en dictadura. Tuve la fortuna de tener un padre que era un ferviente luchador por la democracia y la viví muy de cerca a pesar de ser muy pequeña. Y tenía como 7 años cuando regresábamos de un paseo familiar de Isla Grande, en donde mi papá se había dedicado el día a repartir escritos en contra de la dictadura. Nos pararon en el cuartel de Portobelo por ser sediciosos. Estuve alrededor de 8 horas detenidas con mis papás y mi papá le decía a los militares, y recuerdo, por favor déjenla ir, ella es solo una niña. Y no le hacían caso, ni siquiera dejaban que mi mamá me alejara un poco para explicarme que todo iba a estar bien. Por supuesto, después me dejaron ir con mi mamá, se quedaron con mi papá, a quien se lo llevaron a la cárcel de Colón. Menos de 10 años más tarde,
Llegué un día de la escuela, mi papá me estaba esperando en la casa y me dijo, almuerza rápido que nos vamos a la cárcel Modelo. La cárcel Modelo estaba próxima a ser demolida, la habían abierto para los que quisieran visitar y hacer el tour. Mi papá me describió los lugares de la cárcel como si él hubiera estado privado de su libertad en ese lugar. En ese momento entendí mejor lo que era la tortura y también recordé cómo yo me había sentido al haber estado privada de mi libertad injustamente, aunque fuera solo unas horas, a los 7 años. Y como muchas veces son las historias que vivimos, las experiencias que tenemos, lo que determina el camino que decidimos seguir, las luchas que decidimos defender, cuando llegué a la Facultad de Derecho decidí enfocarme como investigación de la universidad en las violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Eso me trajo en el 2007 a Panamá con un grupo, un profesor, algunos compañeros, a visitar diferentes centros penitenciarios en Panamá. Y cuando llegamos a la cárcel de Chorrera, pasó algo que no había pasado en ninguna otra cárcel, y fue que no me dejaron entrar a mí a los pabellones principales. Y cuando mi profesor indignado preguntó que por qué, el policía sin ninguna vergüenza le dijo, porque ella es mujer. Y en ese momento, nuevamente, recordé a los 7 años ese sentimiento de vulneración de derechos, pero irónico, porque ahora yo quería entrar al centro penitenciario y se me vulneraban otros derechos, que no era la libertad, pero sí mi posición como mujer. En mayo del 2014, cuando el presidente Juan Carlos Varela me ofrece ser viceministra de Trabajo, yo tenía 6 meses de embarazo. Viceministra de Gobierno, gracias. Yo tenía 6 meses de embarazo. Y la decisión que enfrenté en ese momento fue, lo veía yo como entre ser mamá, como me lo venía imaginando, con un periodo largo de maternidad, con mis 6 meses de lactancia exclusiva, como me habían recomendado, o poder servir a mi país, como también siempre lo había soñado, poder aportar, y en particular en un área que me apasionaba y en la cual me sentía preparada para hacerlo. Y bueno, decidí que no iba a elegir. Por supuesto, decidí ser viceministra y también logré, a pesar de no tener un periodo largo de maternidad, darle a mi hijo 6 meses de lactancia exclusiva, sus primeros 6 meses de vida. Pero la única razón por la cual pude lactar a mi bebé por 6 meses de manera exclusiva fue porque por ser viceministra yo tenía un baño dentro de mi oficina. Y aunque ese fue un privilegio que recibí agradecida, me quedaba muy claro que no era justo con las demás mujeres del ministerio que no tenían ese privilegio y que tenían que decidir entre ordeñarse en un baño público, casi siempre no lo suficientemente higiénico, o dejar de lactar a sus hijos cuando regresaban a trabajar. Y eso simplemente no debería ser una elección forzada en las mujeres. Así, la falta de salas de lactancia, guarderías y otros servicios constituyen sin duda obstáculos adicionales que impiden que el hombre y la mujer se incorporen a la fuerza laboral de manera igualitaria. Reconozco que estos retos que enfrentamos algunas mujeres no son nada en comparación a otras dificultades que afrontan gran cantidad de mujeres en nuestro país. Y es por ello que no puedo dejar de hablar sobre Panamá como un gran país sin admitir y reconocer que tenemos grandes tareas pendientes. La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más habitual y tolerada en el mundo. Panamá no es la excepción, es el delito de violencia doméstica, es el de mayor incidencia. En el 2016 se denunciaron 8.667 casos donde la mujer fue víctima y hubo 19 casos de femicidio, lo cual en 2017 ha bajado a 6 en este año, en lo que va del año. Por otro lado, uno de los sectores en mayor condición de vulnerabilidad en nuestro país es el de las mujeres indígenas. Las Naciones Unidas destaca su triple condición de discriminación, no solo por ser pobre y por ser indígena, sino también por ser mujer, que se ve reflejado con particular preocupación en la atención materno-infantil y la educación.
Por ejemplo, la tasa de natalidad en las comarcas en Verabunán y Nové Buglé es de 45.7 y 56.8% respectivamente, cuando el resto de las provincias es de 99%. Respecto al tema salarial, según el Foro Económico Global, una mujer universitaria en Panamá obtiene el 62% de los ingresos que percibe un hombre en exactamente las mismas condiciones. Y ni hablemos de los niveles de representatividad en cargos públicos. En el gabinete somos el 20% mujeres, en la Asamblea el 18% y en la Corte Suprema un 11%. En mi opinión, es urgente dar más voz en la vida pública panameña a esa mitad de la población, porque solo cuando más mujeres tengan la oportunidad de expresarse en la esfera pública podremos corregir las históricas injusticias y desigualdades, algunas de las cuales he mencionado. A partir de estos retos, una de mis motivaciones diarias en el Ministerio de Gobierno ha sido promover el respeto de los derechos de las mujeres, en especial aquellas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así, hemos impulsado un proceso de transformación del sistema penitenciario que visibiliza las necesidades específicas de las mujeres. El fortalecimiento de la oferta de programas innovadores de rehabilitación, como por ejemplo el lanzamiento de la primera marca penitenciaria Integrarte, el fortalecimiento del programa Mi Voz para tus Ojos, a través del cual las mujeres privadas de libertad graban audiolibros para niños con discapacidad visual, y la puesta en marcha de la obra musical Detrás del Muro. En materia educativa, fue en el Centro Femenino que iniciamos el programa de cursos universitarios con la Universidad de Panamá, que ya se ha extendido a centros penitenciarios de hombres. Tenemos 36 mujeres privadas de libertad que se han graduado de la universidad mientras que están en el encierro. Este mes se otorgó la orden de proceder para un nuevo centro femenino penitenciario en Panamá, un centro pensado para las mujeres como población destinataria, donde se contempla, por ejemplo, una sala para cuidado maternal. Igualmente hemos impulsado estudios relativos a la situación de los hijos de las mujeres privadas de libertad, así como de política criminal y género. Es por esto que sabemos, por ejemplo, que más del 70% de las mujeres que están privadas de libertad lo están por delitos relacionados a las drogas. Y que en nuestro sistema de justicia es incluso más severo en estos casos que frente a delitos como femicidios, violaciones o violencia doméstica. Igualmente hemos impulsado otras iniciativas, como en el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, que forma parte esencial del plan para reducir la pobreza de este gobierno. Se contempla una mirada específica a la situación de la mujer indígena, mediante la cual se hacen recomendaciones relativas al abordaje de la violencia, la educación y la pobreza de este sector, en especial condiciones de vulnerabilidad. Junto al INAMU trabajamos en la reglamentación de la Ley 82 del 2013 sobre femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer para lograr reducir este flagelo. Y como gobierno impulsamos la aprobación de la Ley de la Licencia de Paternidad, que reconoce la necesidad de que los hombres asuman su rol de cuidado de sus hijos desde el nacimiento. Sin duda, como país y con el apoyo de la empresa privada y de la sociedad civil, hemos dado pasos importantes, hemos tenido avances registrados en la construcción de una sociedad más equitativa. No obstante, debemos reconocer que tenemos que pasar del discurso político a las acciones concretas. Y además, muy importante, entender que la igualdad de género no es solo un tema de mujeres. Debemos estar conscientes de que al facilitar que las niñas y que las mujeres tengan mayor y mejor acceso a la educación, a la atención médica, a la justicia, a los trabajos decentes, vamos a poder lograr un Panamá no solo más justo, sino con mayor desarrollo sostenible. Y tengo que terminar esta reflexión reafirmando, sí, lo grande que es nuestro Panamá, construido desde esa diversidad, multiculturalidad, libertad y respeto que hoy se han enfatizado, pero que debemos continuar el legado de esas mujeres valerosas que nos antecedieron, y debemos dar valor a las luchas de todas esas mujeres y hombres que hoy, desde diferentes espacios, todos contribuyen
a la construcción de un mejor Panamá. Muchas gracias.